Queridos alumnos de la Cátedra de Filosofía del Derecho, nuevamente estamos aquí en un miércoles santo, en nuestra quinta videoconferencia o actividad sincrónica, en virtud de la cual hoy tocaremos temas como las diferentes corrientes del pensamiento, ¿sí? Pues bien, cumpliendo a rajatabla en cuanto al horario, ¿verdad?, que fue comunicado por los medios de comunicación de la plataforma, vamos a iniciar la clase, mis queridos y futuros colegas, ¿sí? Cuando hablamos de las diferentes corrientes del pensamiento, nos referimos justamente a un versus que, vamos, se sigue debatiendo o discutiendo realmente los fundamentos de estas corrientes, como el justnaturalismo y el positivismo, ¿sí? Ahora bien, no hay que confundir, vamos a decir, el derecho natural con el naturalismo. Si bien el derecho natural podríamos decir en términos generales que es un conjunto de principios morales y éticos de carácter universal basada justamente en la naturaleza del hombre, ¿sí? Por ejemplo, hay cuestiones inherentes a ella como la vida, artículo cuarto de nuestra Constitución Nacional de 1992, artículo 9 sobre el tema de la libertad de nuestra Constitución Nacional de 1992. Ahora bien, vamos a sumergirnos en el justnaturalismo, ¿sí? Que es una corriente filosófica, ¿verdad?, por supuesto, opuesta al positivismo jurídico, ¿sí? Es una corriente filosófica que nace con la cultura griega a mediados del siglo XVII y XVIII, ¿sí? Esta corriente filosófica, lo voy a tratar de hacer lo más claro posible, ¿verdad?, considera justamente que el derecho natural como un conjunto justamente de normas de carácter universal y, lo más importante, necesario, anteriores y superiores a las leyes del Estado. Vuelvo a reiterar. Es decir, esta corriente filosófica, el justnaturalismo, vamos a decir, trata de plasmar su fundamento en que justamente este conjunto de normas de carácter universal y necesario, ¿verdad?, son anteriores y superiores a las leyes del Estado. ¿Qué quiere decir esta corriente, ¿verdad? Quiere decir que es una doctrina que sostiene que el derecho se fundamenta en el derecho natural, ¿sí? Ergo, concibe que la existencia del orden jurídico superior al justamente el derecho positivo. Es decir, que el derecho natural está por encima del derecho positivo, ¿sí? Es por ello que el justnaturalismo sostiene dos tesis. Una de ellas es justamente que, si bien sostiene que hay principios, ¿verdad?, morales y de justicia universalmente válidos y asequibles, vamos a decir, a la razón humana. Y otra tesis acerca de la definición justamente del concepto de derecho, según la cual un sistema normativo o una norma, ¿verdad?, no pueden ser calificados de jurídicos si contradicen aquellos principios morales o de justicia.
Si bien todos los justnaturalistas de alguna manera, ¿verdad?, coinciden en el punto de vista sustancial, en defender justamente estas dos tesis, pero discrepan justamente acerca del origen o fundamento del derecho natural. Y acá tenemos diferentes vertientes. Una de ellas, por ejemplo, el justnaturalismo teológico, cuyos representantes de alguna manera máximos son Santo Tomás de Aquino, San Agustín, donde sostienen que Dios es el fundamento del derecho natural. Ergo, la ley natural es la réplica de la ley divina, ¿sí? Y por supuesto, conocible por la razón humana. Tenemos otra vertiente como el justnaturalismo racionalista, donde algunos exponentes, Kant, Grocio, Spinoza, etcétera, donde ya de alguna manera se podrán imaginar donde su fundamento es que la razón, vamos, es el fundamento justamente del derecho natural y se funda justamente en la recta razón humana, es decir, del hombre, ¿sí? Es decir, la recta razón dicta los principios de la moral. Y otra que es el justnaturalismo historicista, en virtud de la cual ya lo hablaba Savigny, ¿verdad?, donde pretende justamente inferir normas universalmente válidas, pero a partir del desarrollo, vamos a decir, de la historia humana. Como se darán cuenta, ¿verdad?, dando una suerte de resumen, ¿verdad?, el derecho, mejor dicho, que sostiene desde el punto de vista de los justnaturalistas, dicen que todo, todo lo que se refiere a la norma que es necesaria de carácter universal, ¿verdad?, cuyos fundamentos están estas distintas vertientes, está por encima justamente del derecho positivo, ¿sí? Ahora bien, por eso es este versus que hasta ahora, vuelvo a reiterar y disculpen la redundancia, ¿verdad?, que se sigue debatiendo con argumentos muy sólidos, ¿verdad?, justnaturalistas versus justpositivistas, ¿sí? Pues bien, pasemos ahora entonces a los justpositivistas, ¿verdad?, y sus diferentes vertientes. Acá es muy sencillo, ¿verdad? El justpositivista, del punto de vista jurídico, dice que no existe el derecho natural, ¿sí? Hay un solo ordenamiento jurídico positivo, en virtud de la cual ese derecho es único y exclusivamente, de alguna manera, creado, ¿verdad?, por la autoridad pública o autoridad competente, ¿sí? El justpositivismo es una corriente filosófica en virtud de la cual se origina a fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX con Augusto Comte, ¿sí? El justpositivismo, en términos generales, líneas generales, porque al fin y al cabo esto da para hablarlo, vamos a decir, horas y horas, podemos decir que sostiene justamente la independencia del derecho con respecto a los principios de carácter ético, político, al margen de toda referencia de la realidad social, sin relación alguna, vuelvo a reiterar, sin relación alguna al derecho natural. ¿Ok? Entonces, los positivistas, vamos a decir, justamente niegan, vamos a decir, que realmente el derecho natural estaría por encima del derecho positivo, ¿verdad? Y contrapuesto, ¿verdad? Los naturalistas dicen que sí, el derecho natural está por encima y es superior, vamos a decir, al derecho positivo. Pues sigamos con los positivistas, ¿sí? Tenemos
diferentes vertientes también dentro de lo que es el positivismo, ¿verdad? El positivismo ideológico, en virtud de la cual esta tesis sostiene de alguna manera que el concepto del derecho no debe caracterizarse, ¿verdad?, según propiedades valorativas. Cuidado con esto, valorativas. ¿Por qué digo valorativas? Porque su tesis acerca de esta definición del derecho habla de que el derecho debe caracterizarse en términos no valorativos, haciendo justamente alusión a propiedades fácticas. Ella no implica de alguna manera ninguna posición valorativa, ¿sí? No valora, no está para ello, ¿sí? Sino que está justamente, vamos a decir, para describir el ordenamiento jurídico positivo, pero no lo valora, ¿sí? Eso en cuanto a lo que se refiere al positivismo metodológico, ¿sí? Cuando habla de un positivismo teórico, conceptual, hay diferentes autores como Santiago Nino, Goldschmidt, Ross, entre otros, ¿verdad? En virtud de la cual afirman que el derecho realmente está compuesto exclusivamente, ¿verdad?, por preceptos legislativos, o sea, por normas promulgadas explícita y deliberadamente por órganos centralizados, ¿sí? Es decir, que desde el punto de vista de este positivismo teórico conceptual, vamos a decir, solamente son tomadas en cuenta desde el punto de vista del derecho, por supuesto, como un conjunto exclusivo y predominante por preceptos legislativos, o sea, por normas promulgadas explícita y deliberadamente por órganos centralizados. ¿Ok? Entonces, como se darán cuenta, van apareciendo mis queridos alumnos, los de siempre, por supuesto, ¿verdad? Y contentísimo por verlos en un miércoles santo, ¿verdad? En virtud de la cual se toman el tiempo y el compromiso de ser, ¿verdad?, esta profesión denominada verdaderos universitarios, vuelvo a reiterar, comprometidos con la investigación y para justamente el día de mañana ser diferentes a otros profesionales, ¿ya?, con un título de contenido y no un título vacío. Pero sigo, ¿verdad? Gracias, mi querido doctor, futuro, gran colega, insaborrable, y nuestro querido Esteban Gracias, Nicolás. profe. No, por favor, a ustedes por estar como siempre. Yo Bien, acá vuelo de una clase, profe, simplemente por ah, eso acabo, no, entonces, disculpe. no te preocupes, no te preocupes. Bueno, seguimos. Igual, después vamos a hacer un poquito de debate sobre estas dos posiciones, en virtud de la cual aquel que realmente le gusta lo que es la filosofía del derecho, como siempre recalco, que es transversal a todas las cátedras que van a asumir, ¿verdad? Este debate sigue hoy en pie, así como los sistemas o ideologías dentro de lo que se refiere al derecho procesal, como el garantismo y el activismo. Es decir, siempre hay un versus, ¿sí? Donde hay un grupo donde con fundamentos y bien argumentados sostienen, ¿verdad?, tener la razón, ¿verdad? Y hay otro también donde hacen su contrapropuesta con un argumento y una suerte de posición bien sostenida donde también te pueden llegar a convencer. Ahora, hoy justamente estamos hablando de estas corrientes del pensamiento filosófico, ¿verdad? Justnaturalismo versus positivismo, ¿ok? Simplemente para volver al inicio, ¿verdad? Ya hablamos hace instantes sobre el justnaturalismo y sus vertientes. Ya estamos en el positivismo y sus diferentes vertientes, ¿verdad? E igual esto está grabado, así que lo pueden ver
perfectamente un poquito más tarde, ¿verdad? Un Jueves Santo o mejor aún un Viernes Santo, ¿verdad? Pero eso ya depende del tiempo de ustedes, ¿verdad? Bien, seguimos. Entonces, hay algo muy importante que tienen que entender, ¿verdad? ¿Qué es un ordenamiento jurídico? Y hay diferentes teorías, ¿verdad? La teoría de la coherencia, la teoría de la plenitud, ¿verdad? En virtud de la cual, en términos generales, tenemos que entender que el ordenamiento jurídico positivo, ¿verdad? Es un sistema y por ello no pueden existir contradicciones. Eso, en términos generales, sería un ordenamiento jurídico. Es decir, el ordenamiento jurídico está compuesto por diferentes sistemas, ¿sí? Cuando hablamos de sistemas, como habíamos mencionado en una de las clases, estamos hablando de un conjunto de elementos, de herramientas que están relacionados entre sí y son coherentes y armónicas. Ahora, sin ese ordenamiento jurídico existen sistemas que no, son incoherentes o en virtud de la cual no hay una suerte armonización, entonces estamos hablando de normas, ¿verdad?, contrapuestas. Y si estamos hablando de normas contrapuestas, aquí, por ejemplo, a través de esta teoría, ¿verdad?, por ejemplo, de la coherencia, habla del principio de prelación, que está en nuestro artículo 137 de la Constitución Nacional, en virtud de la cual justamente habla de la prelación de las normas, cuál sería aplicable, ¿verdad? Porque hay veces que nos encontramos, ¿verdad?, nuestro ordenamiento jurídico, en virtud de la cual justamente hay una norma de carácter inferior que puede ser contrapuesta a la norma fundamental que sería la Constitución Nacional. Y por ergo, evidentemente, deberían buscar la declaración de su inconstitucionalidad. ¿Ok? Es muy sencillo, lo que habíamos hablado justamente en las clases, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la absolución de posiciones, si es inconstitucional o no, ¿verdad? En virtud de la cual, de conformidad a la Constitución Nacional de la República del Paraguay, año 1992, nadie puede declarar, vamos a decir, contra sí mismo. Y la absolución de posiciones es un claro ejemplo en el Código Procesal Civil, en virtud de la cual, justamente a través de las diferentes posiciones que se le hace al que va a absolver, declara de alguna manera, vamos a decir, aquello que él puede conocer por su actividad, pero va en contra, de alguna manera, de lo que se está buscando en el proceso. Pero hay mucho que debatir, ¿sí? Porque al fin y al cabo, si no hay nada que esconder, uno puede perfectamente responder a dichas posiciones. Pero por una cuestión de estrategia, uno puede negarse inclusive, vamos a decir, a contestar, ¿verdad? Y luego en la sentencia el juez le tendrá por, vamos a decir, en forma afirmativa o no, o tomando en cuenta el por qué no quiso contestar de acuerdo a la posición realizada. Son estrategias de repente que el profesional puede utilizar, pero realmente dentro del proceso lo que se está buscando, porque ya hablamos también sobre esto, ¿verdad? No sé si me voy a aventurar, pero por ahí puedo pecar hasta de imprudente, ¿verdad? De que no sé si se busca la verdad o ese ideal de justicia, sino simplemente lo que te proporciona este método, como lo sostiene Alvarado Belloso, ¿verdad? Otros hablan de camino, otros hablan con otras palabras, pero al fin y al cabo es resolver el conflicto justamente entre dos posiciones antagónicas, en condiciones, por supuesto, de igualdad, donde todos tengan las mismas oportunidades, vamos a decir, tanto de poder tratar de afirmar, ¿verdad? Perdón, tratar de confirmar lo que uno afirma y el otro defenderse. Es decir, tanto cumplir con esos derechos de carácter o de rango constitucional de recurrir al órgano jurisdiccional para que se le reconozca su derecho subjetivo y por otro lado el artículo 16 de la Constitución Nacional del derecho a la defensa en juicio. Es decir, todos que tengan la misma oportunidad,
vamos a decir, tanto uno de exigir al otro lo que cree que debe, vamos a decir, responder, y el otro también la posibilidad de poder defenderse. Todo lo referente al debido proceso se encuentra en el artículo 17, que de alguna manera se resume en que todos tengan la posibilidad de poder controlar, vamos a decir, el desarrollo del mismo. No puede haber secreto aquí, ¿sí? Si yo te pido unas compulsas o quiero ver tal cual, si vamos a la parte penal, ¿verdad? La parte civil, ¿verdad? Normalmente si tiene intervención y es parte, la idea es tener la posibilidad de poder controlar todas las actuaciones procesales realizadas justamente dentro del proceso, o si no, no estaríamos hablando de un debido proceso. Si bien esta palabra debido no está en nuestra Constitución Nacional, sino tiene su origen en la quinta enmienda de la Constitución justamente de los Estados Unidos, etcétera, 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 que en su momento lo vamos a desarrollar, pero sí ya en la cátedra que el doctor Insaurralde ya participó, así que luego no puede dar cátedra sobre esto, porque de alguna manera ya hayamos desarrollado. Pero Esteban, cuando se sumerja en esa materia, entonces vamos a volver a abordar. Pero hoy seguimos con filosofía del derecho, ¿sí? Entonces, seguimos con las vertientes del jus positivismo, ¿sí? Estamos en el positivismo teórico o conceptual, ¿sí? En virtud de la cual ya habíamos establecido que el derecho está compuesto exclusiva o predominantemente por preceptos legislativos, o sea, por normas promulgadas explícita y deliberadamente por órganos centralizados, es decir, por aquellas autoridades en virtud de la cual se encuentran en una posición de tener esa competencia para dictar ciertas leyes o normas jurídicas, ¿sí? Otra vertiente, ¿verdad? Del justnaturalismo, el positivismo ideológico, ¿sí? En virtud de lo cual, según esta tesis, consiste en que, a ver, el contenido de las normas del derecho positivo, si bien tenga validez, ¿verdad? O fuerza obligatoria, y todas las disposiciones deben ser necesariamente, ¿verdad?, obedecidas por la población y aplicadas por los jueces, haciendo caso omiso a sus escrúpulos morales. Es decir, deja totalmente de lado todas las cuestiones, vamos a decir, del punto de vista moral, que ya habíamos hablado justamente de la diferencia entre la moral, ¿verdad?, y el derecho, ¿verdad?, cuando habíamos abordado a Kant, ¿sí? Acá realmente el positivismo ideológico, es decir, deja de lado, a su caso omiso, a todo lo que se refiere a las cuestiones morales, ¿sí? Luego tenemos un realismo jurídico, otra vertiente en virtud de la cual, según esta tesis, lo que trata de extraer al derecho, por decirlo de alguna manera, a la tierra, así, bajar a la tierra, ¿sí?, y construir una ciencia del derecho que describa la realidad jurídica con proposiciones empíricamente verificables, ¿sí? Cuando hablamos algo de empíricamente verificable, estamos hablando, ¿se acuerdan de aquel conocimiento empírico en virtud de la cual, si bien yo a través por la experiencia, lo que fuera, sin que sea sistematizado, ni racional, ni tenga un método, pero este realismo jurídico lo que quiere es justamente que esas actuaciones en virtud de la cual, vamos a decir, tiene una suerte de desorden en cuanto a ese conocimiento, pueda ser verificable. Es decir, traer la realidad pura de lo que está sucediendo para poder de alguna manera adecuarla a alguna normativa jurídica que la regule, ¿verdad? Como se darán cuenta, ¿verdad?, el positivismo va puramente o le interesa a la conducta jurídicamente regulada, ¿sí? Y habla de que lo que realmente es importante es el derecho que de alguna manera es aplicable aquí y ahora. Habla de ese tiempo y espacio, es decir, eso es lo único que le interesa. Mientras que el naturalismo va más allá, ¿sí? Dice que realmente, si bien, perfecto, tiene que existir evidentemente un derecho positivo, pero lo que sostiene
con sus diferentes vertientes, el justnaturalismo, es que, esperen un ratito, realmente acá el fundamento o la inspiración del derecho positivo debe basarse justamente en todo lo que se refiere, vamos a decir, al derecho natural, que justamente, vamos a decir, es necesario y de carácter universal, es decir, superior y está por encima, vamos a decir, del derecho positivo, ¿sí? Como cuestiones inherentes, como ya habíamos hablado, la vida, la libertad, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ellos dicen, y eso después pasa al derecho positivo, que es lo que regula, ¿verdad? Pero el derecho positivo dice, si bien sí, usted tiene el derecho a la vida, a la libertad y a una serie de garantías de carácter constitucional y también otras clases de derechos, ¿verdad? En virtud de la cual, vamos a decir, se regula, ¿verdad? Pero, vamos a decir, el jus positivista no acepta que el jus naturalista o todo lo que se refiere, vamos a decir, lo que viene innato al ser humano, que es justamente el derecho natural, ¿verdad? Es como si fuera, es la base o el fundamento que tiene que tener en cuenta el jus positivista para dictar alguna norma, ¿verdad? O ley. ¿Se entiende? Ese es el famoso verso, ¿verdad? Del jus naturalismo versus el jus positivista, ¿verdad? A uno le interesa directamente la conducta jurídicamente regulada, que es realmente lo que se aplica, ¿verdad? Tanto el sistema, por hablar de diferentes sistemas, el código laboral, el código penal, el código civil, etcétera, 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 que forman parte de justamente de ese ordenamiento jurídico que no debe ser, no deben existir normas contrapuestas a la misma, porque si no serían incoherentes y no armónicas y por supuesto no podrían aplicarse, ¿sí? Debería declararse, como ya hemos hablado, y disculpen la redundancia, inconstitucional o en virtud de la cual buscar otras salidas, ¿verdad? Para poder resolver dichas situaciones, ¿verdad? Si ustedes tienen a mano el Código Civil, ¿verdad? Podrán ver en el artículo 7, en el artículo 6 y 7, donde justamente nos habla cuando hay lagunas o situaciones en virtud de la cual no se pueden resolver porque no hay una norma directa que se refiere, vamos a decir, al acto realizado por el ser humano. Estamos hablando de la esfera del área civil y comercial, por supuesto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, a ver un poco, ¿quién me puede leer, Esteban, o ya casi colega Insaurralde, el artículo 6 Yo, y profe. luego el 7? ¿Sí? Te escucho. A ver qué Los dice el 6. jueces no pueden dejar de juzgar en caso de silencio, obscuridad o insuficiencia de las leyes. Es decir, que sí o sí, vamos a decir, la cuestión que se te plantea, yo tengo que jugar. Yo no puedo decir, no, espera un ratito. Isabel acá me planteó algo pero totalmente descabellado, ¿verdad? Y inclusive Esteban, que la parte de mandar nunca contestó, no por ello yo le voy a hacer lugar a la pretensión, vamos a decir, materializada en la demanda del futuro colega Isaurralde. ¿Se entiende? ¿Sí? Sigo Si leyendo, yo profe. si yo veo que evidentemente lo que él está proponiendo no tiene un sustento, ¿verdad? No probó tampoco lo alegado o lo afirmado, ¿verdad? Entonces voy a tener que rechazar la demanda, ¿verdad? ¿Sí? Seguí, mi querido Insaurralde, vamos por parte. Después. Dice también, si una cuestión no puede resolverse por las palabras ni el espíritu de los preceptos de este código, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos o materias análogas y en su Claro, hasta defecto, ahí. sí, Análoga se refiere, vamos a decir, a situaciones parecidas en un caso en sí, virtud de la cual, entonces, que se utilizó una norma y se aplicó para dicho caso y que puede resolver dicha situación. También puedo, de alguna manera, tratar justamente ante una laguna o una situación en virtud de la cual no pueda resolver, ir a ese caso
como de carácter análogo, ¿verdad? En virtud de la cual se aplicó una norma y puedo trasladarla al caso en cuestión que estoy analizando. ¿Sí? Seguí, mi querido Isarrolde. Y por último dice, en su defecto se acudirá a los principios generales del derecho. Que ya habíamos hablado, ¿verdad? Que son verdades jurídicas, ¿verdad? De carácter universal, que de alguna manera, ¿verdad? Pone límites, ¿verdad? Y da una respuesta a ciertas cuestiones que la ciencia jurídica no la puede dar y sí la filosofía del derecho. Por ejemplo, hay ciertas verdades jurídicas de carácter universal aceptadas. Toda persona es sujeto de derecho. Sí, es decir, es incuestionable, ¿se entiende? Es decir, Esteban, el doctor, el futuro colega Insaurralde, entre toda persona, ya incluyendo física y jurídica, es sujeto de derecho, ¿sí? Es lo que estamos estudiando. Todas ellas son sujeto de derecho. Otra, todo lo que no está, vamos a decir, todo lo que no está prohibido está permitido. También es una verdad jurídica de carácter universal. ¿Ok? ¿Se entiende? Es decir, entonces yo tengo que ir al caso en cuestión en virtud de la cual, vamos a decir, si no tengo alguna normativa, yo no puedo decir, no, ¿saben qué? No hay, por más descabellada que sea la demanda planteada, no sé cómo resolver porque realmente es tan descabellado que no encuentro alguna normativa en virtud de la cual esté adecuado a la pretensión del doctor Insaurralde. No, voy a rechazar justamente alegando, vamos a decir, haciendo una ponderación jurídica, pero si no encuentro ninguna normativa, ¿verdad? En virtud de la cual esté direccionada al caso que fue planteado, entonces voy a aplicar ese articulado, por supuesto, haciendo una buena argumentación jurídica o ponderación jurídica de acuerdo al doctrinario que ustedes quieren utilizar. Porque hoy ya no solamente se habla de interpretar y aplicar la ley o argumentar, vamos a decir, para poder el día de mañana sostener una resolución que uno dicta. Hoy se está hablando mucho de una ponderación jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Que ya habíamos hablado de hacer, vamos a decir, ese estudio al extremo, ¿verdad? Para que realmente no haya ningún hueco que ya sea una u otra parte, ya sea la actora o la demandada, de acuerdo al resultado, pueda decir, realmente la resolución tiene, vamos a decir, vicios de forma o agravios de carácter ya sea improcedendo, injudicando, etcétera, 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 y por ende es objeto de recurso, ¿sí? Porque cuando una sentencia definitiva a uno le causa algún agravio irreparable, no le queda otro remedio procesal que los recursos, en este caso el recurso de apelación o el recurso de nulidad. ¿Ok? ¿Se entiende a lo que voy exponiendo? ¿Sí? Pero volviendo otra vez a nuestra cátedra, ¿sí? Este versus justamente se basa en ello, ¿sí? Donde el jus naturalista dice que el derecho natural es necesario, además es de carácter universal y está por encima y es superior al derecho positivo. Y los jus positivistas, al contrario, dicen que el derecho natural no existe, es decir, no tiene nada que ver, vamos a decir, de alguna manera, de cómo yo regular, ¿verdad? La conducta del ser humano en sociedad. Es decir, lo que le interesa solamente es el derecho que rige aquí y ahora, ¿sí? Esa conducta jurídicamente regulada, de cómo va a actuar, qué puede hacer, qué no puede hacer, dónde termina tu derecho, cuándo empieza el mío. Eso es más lo que le interesa al jus positivista, ¿sí? El jus naturalista va más allá, ¿sí? ¿Se entiende? Y tiene sus diferentes vertientes que ya la voy a recordar, ¿verdad? El jus como el de Santo Tomás de Aquino y San Agustín, el ideológico, donde dice que la ley de Dios, ¿verdad? Está por encima de la ley humana, ¿ok? Porque acá lo que ustedes
lo que se van a plantear es cómo voy a resolver, qué derecho voy a aplicar, de qué punto de vista. Si yo soy un jus naturalista, ¿verdad? De alguna manera, como bien lo hablamos, ¿verdad? La norma, no, el juez no está para valorar la norma, está para aplicarla. Es decir, por más que la ley, como se suele decir, ese adagio tan trillado y añejo, dura lex sed lex, es decir, la ley es la ley, ¿sí? Porque justamente si no ponemos orden, no va a haber paz, va a haber un caos jurídico, ¿ok? Acá lo que simplemente el debate es, no simplemente porque hasta ahora se sigue debatiendo, es si realmente el derecho natural está por encima del derecho positivo. Y de alguna manera, si ustedes se ponen a pensar cómo yo regulo realmente la conducta del ser humano, desde el punto de vista jurídico, evidentemente de aquellos derechos innatos que al nacer ustedes ya lo tienen, ¿verdad? La vida, la libertad, que está en nuestra Constitución, vuelvo a reiterar, artículo 4 del derecho a la vida, artículo 9 del derecho a la libertad. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una suerte, vamos a decir, de debate, ¿verdad? De qué derecho uno va a aplicar. Porque si yo tengo una suerte, soy un juez y tengo una suerte de ideología, soy un jus naturalista, me voy a volcar muchísimo, vamos a decir, a todo lo que se refiere al derecho natural, ¿verdad? Y mis sentencias se van a caracterizar de ese punto de vista, ¿verdad? Es por ello que justamente hay veces que el juez, ¿verdad? O mejor dicho, el magistrado, debe dejar toda ideología o cualquier pensamiento que pueda, desde el punto de vista ya sea religioso, o, por llamar de alguna manera, no sé, tener o pertenecer a un grupo de personas, como por ejemplo la masonería, el Opus Dei, etc. Es decir, el juez, vamos a decir, tiene que aplicar la ley. Es decir, ustedes plantean una demanda, alegan, prueban, y yo lo que tengo que ver realmente es si probaron lo que alegaron. Si no lo hicieron, rechazo la demanda. Pero no estoy pensando en las ideas, vamos a decir, jesuitas o masónicas o del Opus Dei, etcétera, 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 ¿sí? O si realmente yo estoy pregonando el jus naturalismo o soy un jus positivista, porque hay algunos que lo caracterizan y lo definen, ah, no, ese profesional es un positivista, ¿sí? Donde solamente le interesa la norma jurídica, ¿sí? La conducta jurídicamente regulada, o pueden decir, no, Esteban, cuando le escuchamos hablar, no, ese es un jus naturalista, habla mucho todo lo que se refiere a cuestiones innatas justamente del ser humano, ¿verdad? Del derecho natural. Vuelvo a recordar, el derecho natural no es lo mismo que el jus naturalista, ¿ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Y por último, ¿verdad? Tenemos esta concepción tridimensional del derecho o trialista o tridimensión del derecho, que ya habíamos hablado. ¿Se acuerdan de estos conceptos en virtud de la cual, qué es lo que le interesa a la filosofía del derecho? ¿Verdad? Que es de carácter universal, es decir, más bien va del punto de vista estructural, que sí o sí siempre va a existir, mientras que la ciencia jurídica lo que solamente es le interesa una parte sectorial, solamente le interesa la conducta jurídicamente regulada, ¿sí? Pero esta concepción tridimensional del derecho, ¿verdad? Habla de esa integración que justamente le interesa a la filosofía del derecho, ya sea del punto de vista del hecho, que habíamos hablado, ¿verdad? Del punto de vista de la norma y, por supuesto, del punto de vista valor, ¿ok? Entonces estamos hablando de hecho, norma, valor, pero del punto de vista estructural, ¿ok? Quiero que se entienda bien, a ellos, a la filosofía del derecho, le interesan los conceptos apodícticos o formales, no los conceptos materiales, que hoy pueden estar y mañana no. Los conceptos materiales, por ejemplo, a ver, la usucapión
podemos seguir hablando. Esto ya viene del derecho romano, porque mañana puede no estar. ¿Se entiende? Mientras hay una cuestión estructural, ¿verdad? En virtud de la cual el procedimiento, la estructura de la norma, etcétera, etcétera, que eso no va a desaparecer nunca, porque vamos a necesitar siempre para luego poder redactar, ¿verdad? La norma jurídica que va a resolver justamente el hecho generador justamente del por qué estamos legislando. Porque si no hay problema, nadie va a legislar, ¿verdad? No vamos a tener un poder legislativo. Para eso está el poder legislativo. Si hay un problema, evidentemente se dictan leyes para resolver justamente ese conflicto que existe entre los individuos. Si no, esto va a ser un caos. Es por eso que cuando hablamos de los contractualistas, ¿verdad? Nosotros renunciamos a nuestras garantías, ya sea individuales, y también lo que le pedimos es que nos den seguridad. ¿Ok? ¿Se entiende? Por eso se habla del origen del Estado, que es un contrato social. Y es lo mismo hoy. Es decir, que nosotros, de alguna manera, cuando votamos, elegimos quién nos gobierna, le entregamos en su totalidad todas nuestras garantías de carácter constitucional, inclusive también, y además para que nos proteja de cualquier índole. Hoy tenemos una situación de pandemia y necesitamos que alguien nos presente un plan de alguna manera para que esto pueda ser solucionable. Hagamos un poquito de filosofía en este campo, ¿verdad? Pueden opinar sin, por favor, meter ninguna cuestión política, desde el punto de vista filosófico, ¿sí? Entonces, si ustedes piensan, a ver, todos nosotros, si bien o no, votamos por uno u otro, pero es el presidente que tenemos, ¿verdad? El poder ejecutivo, para hablar en términos generales, es el poder legislativo que tenemos hoy, ¿sí? Hasta que culminen su mandato de acuerdo a la duración establecida en la Constitución Nacional. Mientras tanto, debemos respetarla, ¿verdad? Y yo creo que hay que tomar otras directrices. ¿Y por qué digo esto, verdad? Antes de entrar en esta concepción tridimensional. Directrices destinadas más bien a la solidaridad. Directrices destinadas a esa actitud altruista que creo que desapareció, pero que también de alguna manera vemos, como yo siempre digo, el pueblo guaraní tiene esa característica de un gran león, ¿verdad? Que a través de polladas, a través vamos a decir, de poder ayudar al otro, porque eso se caracteriza el latinoamericano y más el paraguayo. Ustedes se darán cuenta que siempre te ofrece todo lo que tiene. Ustedes se van al interior, le van a ofrecer hasta el último de lo que tienen para que ustedes se sientan a gusto. Y eso no tienen todos los latinoamericanos. El paraguayo se caracteriza por eso, por su entrega, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero es plantearle a ustedes, en vez de empezar a desunirnos, porque hay veces que de repente, si tenemos un pueblo que no se encuentra instruido, hay personas de alguna manera que quieren direccionar, ¿verdad? Hacia una inestabilidad o crisis económica, política y social, y eso de alguna manera nos perjudica a todos. Entonces, yo creo que hay que ver cómo colaborar, mejor dicho, con lo que hoy tenemos, con un plan, por supuesto, presentado, ¿verdad? Por el que administra, ¿verdad? De alguna manera, que es el Poder Ejecutivo, el que administra toda la cuestión estatal, ¿verdad? Con el Poder Legislativo y, por supuesto, las decisiones tomadas por el Poder Judicial. Es decir, entre todos podemos, de alguna manera, superar dicha situación, no solamente a nivel país, sino a nivel mundial. Pero tienen que volver a originarse y a nacer estas actitudes solidarias o altruistas que se refieren simplemente a colaborar y ver cómo solucionar los problemas, no plantear más problemas, porque de repente lo que quieren algunos es dividirnos,
¿Y quiénes son los que se benefician al dividirnos? Son realmente, y eso la historia nos cuenta, aquellos que tienen el poder. ¿Qué hizo Julio César en su momento justamente para conquistar? Como se vio realmente de alguna manera, ya me estoy acordando, como es miércoles santo, mi querido Esteban, ya Alejandro Magno también, ¿verdad? En su momento, ¿verdad? Ya estoy mucho más claro porque la actividad jurisdiccional dejé un poquito de lado y me aboqué totalmente hoy a la actividad académica. Entonces ya me vienen todos los conocimientos de nuevo. Bueno, ¿qué es lo que hizo Julio César en su momento? Es decir, como se veía que iba a ser avasallado por los demás, entonces estableció un plan que es dividir y les dividió a todos. Entonces, evidentemente, él se vio, vamos a decir, con muchas más fuerzas. Entonces empezó a conquistar. ¿Se dan cuenta? Igual con el tema, por eso cuando habla Rousseau, la propiedad, de alguna manera, el ser humano es un ser bueno y no egoísta, pero la propiedad corrompe. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene más propiedad, más propiedad, más propiedad, evidentemente tiene más dinero, más dinero, más dinero. Al tener más dinero, ¿qué es lo que querés? Es poder. Y el poder, como se suele decir, el mayor afrodisíaco, vamos a decir, y la droga más potente entre todas las que puedan ustedes mencionarme. Porque ahí realmente ustedes pueden, con una lapicera, decir esto sí, esto no. ¿Se dan cuenta? Estamos filosofando nada más. Con estas divisiones entran ideas populistas, con estas divisiones entran ya las ideas de alguna manera fascistas y por ahí ojalá no terminemos en una anarquía, ¿verdad? Es por ello que aquellas personas que no quieren dividir, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que nos encontremos todos juntos, ¿verdad? Pero no para colaborar, ni mucho menos para solucionar el problema, no, para pelearnos entre todos. Y al pelearnos entre todos, justamente, ¿quiénes son los que se benefician? Los que están, vamos a decir, en el poder o detrás del poder. ¿Se dan cuenta? Los únicos perjudicados o el perjudicado es el pueblo. ¿Sí? Parece sencillo y la historia ya nos cuenta esto, ¿verdad? Y ustedes me dicen, bueno, ¿y cómo vamos a superar dicha situación? Vuelvo a reiterar, vamos, ¿por qué en vez de justamente seguir estas ideas, de alguna manera, lastimosamente tenemos un país, vamos a decir, más del 50% que no está educado? Entonces, de repente, eh, agarrarle o como un borrego más, ¿verdad? Pues yo eso es lo que intento, que ustedes no sean un borrego más, ¿verdad? Sean diferentes y justamente marquen la diferencia. Es mucho más fácil, es aglomerar esas personas y redirigirlas para justamente producir esa crisis, ya sea a nivel económico, político, social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener ahí el punto de vista, vamos a decir, de que no nos dividan, porque así como hizo Julio César, ¿verdad? Al dividir, entonces lo que pierden los otros es fuerza, y yo lo que quiero es mucha más fuerza, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, en vez de, vamos a decir, traer violencia y protestar y ver que si bien estamos mal a nivel mundial, empecemos a darle la otra vuelta, ¿verdad? Presentemos la solidaridad, vemos cómo comprometernos, cómo ayudar. ¿Por qué no nos preguntamos eso? ¿Cómo vamos a ayudar? ¿Cómo podemos realmente solucionar? Planteemos proyectos o presentemos planes. Pero acuérdense que la violencia trae más violencia, no hay otra, ¿sí? No hay otra consecuencia. Por eso hay una frase, si bien de alguna manera que la interpreto, no lo voy a decir en forma como le dijo este señor que se llama Winston Churchill, ¿verdad? Que me imagino que saben quién es, así que no hace falta que lo aclare,
sino que lo voy a parafrasear a él, de lo cual lo que trata de decir con una frase fantástica: si caminamos juntos, ¿verdad? Con un mismo objetivo, es seguro que triunfaremos. Pero si caminamos divididos, es seguro que fracasaremos. ¿Se entiende? Es decir, que hay muchas personas que quieren dividirnos, no solamente a nivel país, a nivel mundial. Profe, Y no, una cosita nomás. Hay sí, también otra frase, o sea, Montessori también dice una frase, pero está sí, genial y me encanta. Te quiero decir, sí, sí, cada pueblo, cada nación tiene los políticos, los líderes que se merecen. Esta es otra frase y creo que si uno se pone a mirar, ¿verdad?, el panorama, no solamente acá en Paraguay, sino global, sí. creo que tenía razón. Y yo no sé quién tiene razón o no, allá entrando en filosofía del derecho, pues como se dan cuenta, siempre hay dos caras. Es decir, eso Sí, tenía razón, yo discrepo contigo, mi querido y futuro colega Insaurralde, porque yo creo que nadie tiene la razón. Si Sócrates dijo que lo único que sé es que no sé nada, justamente con ese método de la mayéutica, ante una pregunta y una respuesta, ante una respuesta y una pregunta, ante una pregunta y una respuesta, ante una respuesta y una pregunta, es un infinito. ¿Quién puede decir que tiene la razón? Yo creo que nadie. Lo que sí podemos es colaborar y presentar planes para ayudar justamente a resolver el problema, así como en un caso que se les puede plantear, ¿sí? ¿Se entiende? Volvemos entonces, simplemente poniendo en pie esto en un miércoles santo, pues me parece interesante, ¿verdad? Este debate que hoy nos aqueja, ¿verdad? Y del punto de vista, por supuesto, filosófico, no político, ¿ok? Bien, entonces seguimos con esta concepción tridimensional. Bueno, ¿a qué es lo que se refiere? Del punto de vista del hecho, que es la dimensión, vamos a decir, fáctica, ¿sí? Es la realidad social. De alguna manera esta es abordada por una rama que se llama la sociología jurídica, que tiene justamente por objeto, ¿verdad?, el estudio, vamos a decir, del derecho, pero como hecho, ¿ok? Que tiene como esa función interactiva en los individuos de una sociedad, es decir, cómo se comporta el individuo en una sociedad. Desde el punto de vista de la norma es la dimensión normativa, ¿verdad? Acá lo que se enfoca justamente es los conceptos que ya habíamos hablado, el material y el formal o estructural. El material no le interesa a la filosofía del derecho, ¿sí? Eh, Ahora, porque realmente no es necesario y puede estar aquí hoy, ahora y mañana no, ¿verdad? Por eso habíamos hablado justamente de esas diferencias entre validez, vigencia, etcétera, 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 ¿verdad? Eficacia, que no son lo mismo de lo que acabamos de mencionar. Es decir, validez no es lo mismo que vigencia, ¿verdad? Que se había replanteado nuestra querida alumna Gladys, ¿verdad? Entonces, les pongo un ejemplo. A ver, Monique, por ejemplo, cuando hablo del punto de vista del derecho como norma, esta dimensión normativa, ¿verdad? Justamente lo que le interesa a la filosofía del derecho son estos conceptos formales o estructurales, ¿verdad? Acá lo importante es la estructura, ¿sí? Del punto de vista cuando hablamos de la filosofía, por supuesto, del derecho. Partiendo del minuto cero, donde la filosofía del derecho no es una ciencia, está volcada puramente a la filosofía, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Y te planteo, ¿verdad? Del punto de vista normativo, mi querida Monique. A ver, una conducta, ¿verdad? En virtud de la cual A es igual a B, ¿sí? Y B es igual a C. Ergo, A es igual a qué letra, mi querida Monique. Por eso habla de una cuestión estructural, siempre va a existir. Te vuelvo a reiterar, A es igual a B, ¿sí? Y B es igual a C. Entonces, A es igual a qué letra. AC. Perfecto. Así mismo. ¿Se dan cuenta? Es una cuestión estructural.
Es decir, Y esto no si va a A es desaparecer. igual a B, entonces es directo, es una línea directa. Claro, lo importante acá es la estructura, la forma, ¿verdad? Lo que significa A, B, C. Es decir, que si es una norma en virtud de la cual es facultad, porque acá realmente, como habíamos hablado en un principio, la ciencia jurídica no valora, ¿sí? Por eso está la filosofía del derecho y nos da esta clase de conceptos formales o estructurales o apodícticos, como lo llaman algunos doctrinarios, van a encontrar en algún manual de filosofía del derecho. Esteban, decime por favor cuál es, qué te estás riendo, porque yo me quedo riendo un miércoles santo que estamos dando filosofía del derecho y digo, Dios mío, y estoy contentísimo por lo menos que estén ustedes, ¿verdad? Conectados, y para mí ya es, vamos a decir, un regalo que me están haciendo, ¿verdad? De que siempre están lo que deben estar, ¿verdad? Aportando, vamos a decir, frases, analizando lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que es simplemente una suerte de, como un profesor denominado canal, que le ofrece conocimientos para reforzar los que ya poseen, ¿ok? Y del punto de vista valor, ¿verdad? Después nos va a contar el chiste nuestro querido Esteban, ¿verdad? Es la dimensión valorativa, ¿sí? Entonces, hablamos otra vez de esta, para resumir, esta concepción tridimensional, hecho, ¿verdad? Norma y valor, ¿verdad? Desde el punto de vista valorativo, la norma jurídica tiene valor porque hace justamente referencia al valor justicia. Así de sencillo. Ahora, ¿de qué punto de vista le podemos tomar la norma? Ahora, si la norma se orienta a la santidad, ¿qué clase de norma va a ser, mi querido Esteban? ¿De qué característica? ¿Norma? Norma teológica, Religiosa, sí. podría, religiosa, sí. Teológica, podríamos hablar de alguna manera, vamos a decir, de todo una suerte de ideología, ¿verdad? Donde de que no es incorrecto, ¿verdad? Si la norma se orienta hacia el valor, vamos a decir, decoro, ¿cuál va a ser la característica de la norma? Y Decoro. social, Bien, brillante, mi querido Esteban, excelente. Entonces, el derecho, desde el punto de vista valor, dentro de esta concepción tridimensional, lo que busca es que la norma jurídica tenga la finalidad de regular las relaciones subjetivas referentes a qué? A la igualdad. ¿Sí? La igualdad de alguna manera para que todos, de conforme al artículo 46 y 47, si mal no recuerdo, la Constitución Nacional habla que todos somos iguales ante la ley, todos. Es decir, Esteban es igual, debe ser, en el caso de Esteban debe ser aplicado de la misma forma que en un caso que tenga el presidente de la República del Paraguay. Acá no puede haber diferencias, ¿sí? Todos somos iguales ante la ley. Por más que puedan discrepar conmigo o no, ¿verdad? Pero es lo que dice nuestra Carta Magna o Carta de Navegación denominada Constitución Nacional, ¿sí? Del año 1992. Ahora, ustedes, vayamos al debate. ¿Ustedes qué piensan realmente? Eh, Les planteo, el, los jus naturalistas, al decir que están por encima, son superiores, ¿verdad? A los jus positivistas, para decir que realmente el derecho positivo debe estar fundado o inspirado inclusive en los fundamentos de esta corriente jus naturalista. ¿Están de acuerdo? Eh, 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 ¿Pueden plantear que los jus naturalistas tienen la razón, como habló Insaurral de esa palabra que es bastante, vamos a decir, compleja, ¿verdad? O realmente mm, a mí no me interesa, vamos a decir, del fundamento del jus naturalista para que pueda de alguna manera, vamos a decir, regular la conducta del hombre desde el punto de vista jurídico. A ver qué me dicen.
Les escucho. Yo, Lo que profe, ustedes quieran. sí, Sí. yo pienso, yo me inclinaría hacia el positivismo y le voy a decir por qué. Mm. Yo creo que toda norma del derecho a la vida, derecho a la libertad, todo fue una construcción histórica y que de alguna forma nosotros fuimos ganándonos ese derecho. Yo no Pero ¿por qué creo que histórico? sea un derecho Espera. impuesto que Vamos a debatir. siempre... Sí, Espérame. Vamos a debatir que está bueno. Pero sí, acordate que vos ya son casi te vas a recibir y sos un técnico. ¿Por qué decís sí. casi histórica? Acordate que cuando hablas de la vida, la libertad, estamos hablando de derechos inherentes a la persona humana. Y Es decir, ahí es donde yo quiero... no estoy ahí no hablamos de alguna historia. Si bien está bien, una de las vertientes justamente del naturalismo es el naturalismo histórico, donde justamente su tesis se basa en la descripción de la historia del ser humano, ¿verdad? Así como el naturalismo racionalismo, donde va por la recta o la línea de la razón, ¿verdad? O el naturalismo, como había mencionado, teológico, en virtud de la cual justamente se basa la ley de Dios, está por encima de todas las leyes, o la No, yo ley entiendo, divina. profesor. Sí, Yo lo que quiero no, llegar no nomás... quería frenarte simplemente a los efectos de No, aclarar nada más. Ahora te sigo escuchando. sí, sí, sí. Para mí la vida, no, el derecho a la vida no siempre existió. Fue producto de un consenso entre las personas. Anteriormente la gente se mataba en tribus de aquí para allá. Esa era la realidad. La vida, entonces, ¿qué pasa? Se tuvo que pactar, se tuvo que consensuar. Ah, bueno, vamos a ponernos límites. Vamos a dejar algo claro. El derecho a la vida es importante. Vamos a respetarnos para poder sobrevivir. Si no, nos vamos a matar todos y esto va a ser un caos. Entonces, creo yo que fue producto de un consenso, no de algo inherente. Es simplemente mi posición, ¿verdad? Por eso Bien. me inclinaría hacia el positivismo, porque creo que es una construcción social, ¿verdad? Estos derechos se fueron ganando de alguna manera. Lo mismo pasa con la libertad. El derecho a la libertad, uno dice, no, nosotros tenemos derecho a la libertad, siempre tuvimos, creo que no. Creo que también fuimos ganando ese derecho, que fue otra vez como producto de lo que la sociedad, producto de lo que la sociedad de alguna manera construyó, ¿verdad? Y se fue conquistando. Bueno, esa es una posición, profe, simplemente. Está Conste que yo bien. soy cristiano, ¿verdad? Conste que soy cristiano, pero pienso que... Pero no tiene nada que ver eso, ¿no? Una cosa es ser No, 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 cristiano. simplemente digo nomás, no, pero por las dudas, ¿verdad? No, simplemente creo que nosotros fuimos construyendo. Si bien es cierto, uno puede decir, no, el derecho a la vida siempre estuvo ahí, sí, siempre estuvo ahí, pero en algún momento la gente se le... No sé, ahora mismo estamos viviendo... El ojo por ojo, diente por diente. Por ejemplo, está... La lex del talión. Pero si bien, a ver, el debate que estoy planteando es, de alguna manera, es si estos jus naturales que dicen o sostienen o fundamentan que son superiores, vamos a decir, a la ley dictada por el Estado. Ese era el planteamiento. ¿Sí? Donde dicen que evidentemente el derecho positivo debe fundamentarse e inspirarse en todo lo relacionado a la naturaleza. Y vos lo que estás mencionando o tratando de describir es, si bien todos los seres humanos tenemos o un derecho inherente como la vida, la libertad. Ahora, esa conquista que vos hablabas, por ejemplo, en los primeros siglos, o vayamos al derecho romano, en virtud de la cual, por ejemplo, uno de los poderes justamente del pater familia tenía el derecho a la vida y a la muerte sobre la familia que organizó, por ejemplo. Y luego fue evolucionando, ¿verdad? Hasta que evidentemente hoy, por ejemplo, según nuestro Código Penal, hoy hablando de hoy, el derecho que rige aquí ahora, por ejemplo, la pena de muerte está abolida, ¿sí? Así como la esclavitud. Mientras que en otros países la pena de muerte está totalmente, de alguna manera, señalada para que sea aplicable en algunos estados, por ejemplo, de los Estados Unidos. Acuérdense que ellos son estados federales y cada
por ejemplo, no sé qué estado, no sé si es el de Virginia o realmente ahí voy a pecar de imprudente, así que no voy a mencionar ninguna ciudad por el hecho de que no quiero equivocarme, ¿verdad? Pero sí pueden buscar que en uno de los estados de los que forma parte de los Estados Unidos perfectamente está habilitada la pena de muerte. Inclusive, por ejemplo, en algunos países los políticos corruptos son sancionados también con la pena de muerte. Imagínense. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Tenemos para filosofar, pero un montón. Porque al fin y al cabo, ¿de qué sirve que, vamos a decir, yo le mate a otra persona? Primero, estamos hablando del punto de vista de sacarle la vida. ¿Sería un modelo para que el otro tenga miedo? Sería la respuesta. O cuando aumentamos las penas, en vez de 25 años, aquel que le viola a una persona le ponemos cadena perpetua. ¿Va a solucionar el problema a nivel sociedad? Eso es súper Porque acá, interesante. Yo porque acá la pienso, idea es justamente es corregir una sociedad enferma que no solamente la vive nuestro país, sino a nivel Latinoamérica, y hoy con el COVID-19 nos revela la miseria a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica, a nivel mundial. ¿Sí? A ver, otro que quiera, gracias mi querido Insaurralde, como siempre, me encanta tu participación y podemos conseguir discrepar o el enfoque que le diste, yo puedo estar errado también. Acuérdense que acá lo que estamos haciendo es aportar. A ver, Esteban, ¿qué piensas vos en esta tarde, casi noche, miércoles santo? Sí. Bueno, yo opino que Sí, fundamental y esencial el derecho, o sea, los naturalistas no, a hoy no creo. Capaz a nivel de historia tuvieron su influencia, pero hoy, si vas a dictar una norma positiva, se tiene en cuenta varios aspectos, no solo el natural, sino que la sociedad a la cual va a regir esa norma, cómo está, a qué apunta, eh, no solo puede guiarse por lo natural, sino que a las necesidades que esté pasando ese sector al cual va a estar bajo el régimen de esa norma positiva. bueno, Como, Esteban, ahí está, iluminado, brilla a la pucha. Por favor, toma, no, ya no, tomando. Bien, excelente, realmente bastante interesante lo que estás planteando. Bien claro, y entonces, bien así argumentado. que Yo, yo personalmente no creo que sean tan así esenciales necesarios yo. Sí va a Mm, tener su importancia de acuerdo a ciertas normas, pero totalmente al 100% no. bien, perfecto. Monique, vos. Estoy de acuerdo con el compañero A Esteban, la profe. ese suele decir Por- cuando se saca, vamos a decir, Monique es miembro de un tribunal, ¿verdad? En virtud de la cual me adhiero al voto de el doctor Esteban Nicolás Arach. Sí, es que es Brillante realmente. cierto. Primero que le quiero agradecer por estar, como siempre, ¿verdad? Primero al futuro colega ya ahí cerca, el doctor, ya le voy a decir, doctor Insaurralde, ¿verdad? Y además contento, ¿verdad? Que detrás estoy viendo el escudo del aborigen. Entonces, más mi corazón de alguna manera se amplía, ¿verdad? Entonces, no hace falta que todos pongan ahora el escudo de guaraní, no hace falta, ¿verdad? Pero bueno, en fin, aclarando nomás eso, ¿verdad? grande, profe, Y eso es realmente, grande, y además el compromiso que asumieron, ¿verdad? De estar a la hora, de participar, sí, porque acá la idea es justamente, como siempre digo, no tomemos al estudio como una obligación, ¿verdad? Veamos como una oportunidad para penetrar, ¿verdad? En este bello y maravilloso mundo denominado el saber. Por supuesto, no lo dije yo, estoy parafraseando a un gran pensador, ¿verdad? Si bien no con las palabras exactas, que se llama Albert Einstein, ¿verdad? En virtud de la cual justamente
hace que veamos estas cosas, ¿verdad? Entonces, como yo siempre digo, y con esto termino, ¿verdad? Filosofando, porque yo siempre, desde que comenzamos todas las clases, le digo que cada minuto, todos los días, cada segundo de que nos despertamos, estamos haciendo filosofía. No por ahí del derecho, ¿verdad? Pero estamos filosofando, ¿verdad? No somos simples opinólogos. Eso es lo que yo no quiero de alguna manera construir en ustedes, sino quiero construir en ustedes, no sé si es verdad, por ahí en un futuro puede ser nuestro querido Esteban o Monique o Incerrable, un filósofo del derecho, como hoy tenemos algunos referentes, ¿verdad? Que son excepcionales, en virtud de la cual analizan los sistemas, ¿verdad? Si realmente son coherentes, si hay alguna, vamos a decir, contradicción, y eso solamente te puede responder la filosofía del derecho, no, no otra rama. No otra rama, porque vuelvo a reiterar, la ciencia jurídica solamente le interesa una parte sectorial del derecho, que es que es la conducta jurídicamente regulada del ser humano, nada más. Mientras la filosofía del derecho, la parte estructural. ¿Y quién dice que el día de mañana cualquiera de ustedes realmente puedan cambiar todo el enfoque, inclusive del ordenamiento jurídico? Imagínense. Vean la película, hay tantas películas, por ejemplo, La mente brillante, que uno dice jamás iba a cambiar en virtud de la cual todas esas reglas que en su momento, desde el punto de vista económico, lo había establecido ese gran economista, y él, si bien bueno, dejando de lado, ¿verdad?, la enfermedad que padecía, revolucionó todo con una idea, como yo siempre digo, 1% de inspiración y 99% de transpiración. Porque no es fácil, porque fácil es plantear las cosas. Es fácil, de alguna manera, decir qué hacer. Es fácil entender lo que debería ser. Pero otra cosa es llevarlo a cabo. Que eso justamente es lo que debemos entender como sociedad, ¿verdad? Para realmente poder curarla de todas las enfermedades que padecen. No solamente el COVID-19, otras enfermedades, como por ejemplo, vamos a decir, la ausencia de esa actitud altruista o solidaria, o de alguna manera, ¿cómo se llama?, de preocuparse por el que está enfrente, ¿sí? Ayudémonos entre todos, y les aseguro que vamos a cambiar. No sé si el mundo, no sé si nuestro país, pero por lo menos cada uno de ustedes van a poder cambiarse, porque van a poder de alguna manera, al mirarse al espejo, ver cuáles son sus limitaciones, qué pueden ofrecer, y por otro lado, ¿verdad?, de que cuáles serían los planteamientos para curar a una sociedad enferma. Así que me despido con estos pensamientos, ¿verdad?, y argumentaciones, ¿verdad?, de la cátedra de hoy, ¿verdad?, de las corrientes del pensamiento filosófico, ¿verdad?, este justnaturalismo versus justpositivismo, ¿verdad? La próxima clase tocaremos justamente los principios del derecho natural, ¿verdad? Y ahí de alguna manera otra vez entraríamos y vamos a ver si el doctor Insaurralde puede cambiar una opinión. El argumento de Esteban estuvo fantástico, y bueno, y Monique, esperemos que no saliera nomás, ¿verdad? Entonces que ya tenga ya una fundamentación. Así que Monique, tenés un compromiso, ¿sí? Seguramente vamos a hablar de los principios del derecho natural, que se encuentra justamente vigente en nuestra Constitución, que el derecho natural, corrientes, porque vuelvo a retirar, el derecho natural no es lo mismo que el justnaturalismo, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, de nuevo, decirles una cosa. Gracias. Gracias por estar. Gracias. Gracias por asumir el compromiso de ser verdaderos universitarios. Y gracias porque sé que al mirarles a los ojos a ustedes, sé que están verdaderamente comprometidos, no solamente con la cátedra, van más allá, van del punto de vista que van a abrazar, o ya lo están abrazando algunos que están ahí al término de la carrera, abrazar el derecho
pero no solamente para litigar, sino para resolver los conflictos. Y eso, vamos a decir, me llena y me satisface totalmente. Así que un miércoles santo realmente me pone contentísimo, ¿verdad?, de estar con ustedes. Y no solamente miércoles, puede ser un jueves, viernes, el día que ustedes quieran, porque a mí me encanta realmente interactuar con ustedes, ofrecerles un poquito de conocimiento, ser un canal nada más, porque vuelvo a reiterar, y no me voy a cansar también de, parafraseando a otros grandes pensadores, cada uno es hijo de su propia obra, arquitecto de su propio destino. Y con eso me despido. ¿Ok? Así que felices Pascuas para todos, ¿verdad? Ojalá que reciban chocolate, que le, como les visite el conejo, ¿verdad? Y bueno, Pues con que el chocolate, profe. bueno, cocinen la chipa, ¿verdad? Engordemos porque nos merecemos, hasta fue sincrónico y todo, ¿verdad? Es decir, engordemos porque nos merecemos, ¿verdad? Yo creo que sí, porque al fin y al cabo, vamos a decir, se necesita un poquito de harina y grasa, ¿verdad? Un poquito para seguir estudiando e investigando, ¿verdad? Porque si no comemos, que nos va a doler la cabeza, etcétera, etcétera. Podemos tener miles de justificativos, ¿ok? Entonces, sean felices y disfruten de la familia, porque al fin y al cabo lo que importa acá es la familia. Lo demás es superfluo y efímero, ¿ok? No dejen pasar oportunidades de pedir un disculpame, eh, acercarse, porque el orgullo y el egoísmo no le van a llevar absolutamente a ningún buen puerto, ¿ok? Son simplemente sugerencias, no consejos, ¿eh? Pues yo no soy quien acá para decirle qué hacer o aconsejarle. No, vuelvo a reiterar, un canal para proporcionarles conocimientos que ya lo tienen y simplemente reforzarlos, nada más. Así que les deseo un excelente resto de jornada, una excelente ya casi tarde noche y bueno, vayan y disfruten de su familia, ¿ok? Nos vemos, si Dios quiere, en un Chao, profe. próximo Bendiciones. capítulo. Bendiciones para ustedes también. Vale, profe. Igualmente. Buenas noches. Chao, profe.